La primera pregunta pues es bastante amplia, pero es como para pues, contextualizar. Y se trata acerca de, bueno, qué es y qué imágenes hay del científico social, qué funciones cumplen y dónde trabajan los científicos sociales. Bueno, son varias preguntas en una. ¿Qué es un científico social? Pues una persona que busca entender cómo funciona la sociedad en sus diferentes aspectos. Entonces ya es una labor bien amplia porque se puede tener una perspectiva histórica, se puede tener una perspectiva desde la sociología, desde la ciencia política, que pues, es el campo que tenemos en común, enfocado en las relaciones de poder. Entonces ya es un tema bien amplio. Entonces, ¿a qué se dedican? Eso era parte de la pregunta. Pues se requieren científicos sociales en un sesgo siendo científico social, pero en todos los aspectos, todos los sectores de la vida económica y política de un país. Entonces, la imagen del científico social está muy asociada al sector público, eh, particularmente incluso para los científicos sociales que se forman en una universidad pública. Sin embargo, pues en realidad hay mucho más que se puede hacer y cada vez más las empresas se dan cuenta que necesitan, no sé, antropólogos para entender cómo funcionan unos mercados muy específicos en unas zonas específicas del país ah, es muy, o sea, yo creo que hay cierto retorno de las ciencias sociales que hace unos años, pues los empleadores solo pensaban en abogados, en economistas, pero que hoy en día ya hay como un retorno de esa idea de que el científico social tiene algunas características interesantes en términos de análisis. Y yo creo que es algo que se adquiere estudiando las ciencias sociales, es una gran capacidad de análisis que de pronto no es el rasgo principal de carreras como derecho. La segunda pregunta que le queremos hacer es si usted cree que existe una cultura institucional de los científicos sociales. Cultura institucional en general, como un espíritu de cuerpo de todos los científicos sociales. Sí, Eh, sí. Pues bueno, voy a hablar desde mi experiencia en la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de los Andes, pero yo creo que eso se puede reproducir o se ve algo parecido en muchas otras partes. Si bien compartimos muchos aspectos, muchos métodos, muchos conceptos, hay unos autores que son comunes a todas las ciencias sociales. Estoy pensando en, no sé, en Weber, Durkheim, Marx, esos padres fundadores de las ciencias sociales son comunes a las ciencias sociales. Sin embargo, la manera como se ha organizado eh, durante el siglo XX principalmente, se especializó cada ciencia social, se dividieron los departamentos y hoy en día es difícil, no sé, pensar en programas comunes, en proyectos comunes y la interdisciplinariedad, incluso dentro de las ciencias sociales, no siempre es fácil. Eh, eh, yo creo que es un error que cometimos las ciencias sociales de especializarnos tanto. Yo entiendo que pues sea más fácil, más práctico estudiar ya sea sociología, ciencia política, o sea, pregrados distintos, pero en realidad lo que hacemos es muy parecido y muchas veces esas fronteras son muy artificiales. Ya yo creo que a nivel del doctorado, a nivel de la investigación, decir que un autor es politólogo, sociólogo o antropólogo ya no tiene necesariamente mucho sentido, particularmente con los autores más importantes que logran hacer una contribución un poco más amplia que su campo limitado. Y mencionaron en la introducción que yo trabajo temas como la globalización. Claramente, con un tema así, la división entre ciencias sociales no tiene ningún sentido. No se puede pensar la globalización sin su dimensión histórica, obviamente sin la geografía, pero también sin las relaciones de poder, sin las relaciones económicas, sin las transformaciones sociales y culturales que se conocen con la globalización. Entonces yo creo que los objetos de estudio son por naturaleza interdisciplinarios y requieren perspectivas desde las diferentes ciencias sociales, pero que la forma como las organizamos en las universidades, en las revistas, en los congresos, cuando se busca, o sea, hace un anuncio para contratar a una profesora o un profesor, pues digamos, llevado a especializarnos mucho y a trabajar unos temas muy limitados y olvidar un poco las perspectivas de las otras ciencias sociales. No era el caso en el siglo XIX cuando surgieron las ciencias sociales y creo que es cada vez menos eh, menos productivo, menos adecuado para estudiar la globalización y los temas más contemporáneos.
Y pues la siguiente pregunta también enfocada como, entonces, ¿cuál sería como el conocimiento o las habilidades básicas que debería tener y alcanzar un científico social? Pues como lo decía en la respuesta a la primera pregunta, son capacidades de análisis y que son muy particulares de los científicos sociales. Una capacidad, un espíritu crítico frente a la información que nos obliga a ir un poco más allá de si nos dan un texto, un discurso, un video, ir más allá de lo que dice el video, el texto, y tratar de entender lo que está tal vez entre las líneas, como buscar conceptos para relacionar algo muy coyuntural, muy preciso a tendencias más estructurales, más históricas, más macro. Entonces, esa capacidad de análisis es lo que yo diría que es como el rasgo distintivo del científico social y es algo que se tiene que adquirir porque por naturaleza, pues sí, los niños tienen algo de espíritu crítico y quieren como conocer más cosas, pero a medida que uno va formándose en el colegio se pierde un poco eso y se refuerzan capacidades de aprendizaje, de qué es lo que le va a gustar a mi profesor, entonces voy a escribir así, voy a trabajar ese tema. Entonces tenemos un poco perdimos un poco de vista ese sentido crítico y en la universidad es como el lugar donde se tiene que recuperar y reaprender a tener ese espíritu crítico, cuestionar la información, cuestionar sus prejuicios, cuestionar su posición. Cuando uno está estudiando algo, lo está estudiando desde su posición social, no sé, de género, racial, todo lo que quieran, todo eso va a entrar en juego. Y entonces tener esa capacidad de cuestionar todo eso hace que los científicos sociales en cualquier tipo de trabajo, de actividad laboral, puedan aportar algo porque van a ir más allá de lo que le dice el texto, de lo que le dice el jefe, de lo que le dice el noticiero, para tratar de conectar realidades que parecen en un principio desconectadas. Y, pues a la hora de poner en práctica pues estas habilidades, ¿qué normas o valores éticos usted cree que deberían poseer los científicos sociales? Las ciencias sociales no deberían o no pueden fingir que producen un conocimiento objetivo desconectado de la realidad social. En ese sentido, las normas éticas, los valores, sería pues la reflexividad, siempre estar pensando para quiénes o para qué estoy diciendo esto, estoy haciendo esto. Pues hay una frase de Robert Cox, que es un internacionalista, un estudio sobre las relaciones internacionales, que dice que la teoría siempre es para alguien y para algún propósito preciso. Y yo creo que es muy así. Y entonces lo primero que tiene que hacer un científico social es reconocer que al producir conocimiento o al analizar la realidad social, está sirviendo algún tipo de causa, algún tipo de ideología, algún tipo de proyecto político, y eso lo tenemos que tener claro y pensar si realmente, eso ya depende de las opiniones de cada uno, pero a quiénes le queremos ayudar, a las personas que ya están en el poder, que no necesitan necesariamente ciencias sociales, porque pues ya tienen, digamos, todas las herramientas que quieran, o si queremos pensar en el cambio social para mejorar las cosas. Eso es como que decía Marx, que los filósofos se habían desempeñado mucho en entender el mundo, ahora tocaba pensar en cómo cambiarlo. Y yo creo que ahí hay dependiendo obviamente de las ideologías, de los proyectos políticos, pero siempre debería haber esa noción de no solo estoy analizando el mundo, no solo estoy tratando de entender el mundo, sino que además mi conocimiento, mi perspectiva contribuye a cambiar un poquito las cosas. Entonces, una reflexividad y una especie optimismo acerca de que las cosas, si no están del todo bien, pueden mejorar y que a nuestra pequeña escala podemos cambiar un poco las cosas. El grano de arena que va a contribuir a algo más grande. ¿Cuál considera usted que es el prestigio de un científico social en este país, en Colombia? ¿Usted cree que son reconocidos? ¿Lo que se dice desde la academia es validado por la nación? Pues también como refiriéndonos un poco a esa realidad polarizada del país y la situación por la que atravesamos. Sí, no, pues se dice que Colombia es un país de abogados, ¿no? Una vez dije eso a una profesora de la Facultad de Derecho, me dijo que era una estupidez decir eso, entonces no voy a repetirlo, pero sí hay un cierto desprestigio de las ciencias sociales en Colombia y
en las posiciones de poder sí van a encontrar mucha gente que estudió economía y derecho, principalmente algunos ingenieros también, y muy pocos científicos sociales. Entonces sí hay cierto desprestigio y hay tal vez menos que en otros países, incluso de la región. Estoy pensando lo que puede pasar en Argentina, en México, donde hay un debate público donde participan más los científicos sociales que en Colombia, me parece. No soy experto en eso y no llevo tanto tiempo en América Latina como para tener una idea completamente exacta de cómo funcionan las cosas, pero sí yo diría que Colombia tiene ese, digamos, ese prejuicio hacia las ciencias sociales que vienen de la historia del conflicto, pues vienen de la idea de que los científicos sociales, particularmente los sociólogos, pero las ciencias sociales en general, eran, pues tenían una tendencia a apoyar movimientos guerrilleros, que eran como, no sé, que había como una frontera muy porosa, muy poco marcada entre las ciencias sociales académicas y el mundo pues de la rebelión armada. Y entonces eso ha contribuido, me parece, a desprestigiar a las ciencias sociales y entonces ahora es muy difícil empezar a tener un peso en el debate público en Colombia desde las ciencias sociales. Pues yo creo que puede cambiar, pero va a tomar tiempo. Yo creo que hay un gran paso que se dio con los acuerdos de paz con las FARC, donde ya la protesta social o las ciencias sociales, que son dos cosas muy diferentes, pero todo estaba en una misma bolsa, ¿no? Se decía, bueno, protesta social, ciencias sociales, guerrilla, todo eso es lo mismo. Ya se está empezando a ver la diferencia y yo creo que eso va a ayudar a que los científicos sociales puedan aportar su perspectiva crítica frente al estado de las cosas sin que sean completamente descalificados en el debate público. Espero que vaya a ser como la tendencia a futuro. Entonces, la siguiente pregunta va enfocada en cómo hacer cómo el científico social tiene que empezar a hacer ese agente de cambio, más que todo ahorita con lo que acaba de decir de que está un poquito desprestigiado, ahora con una etapa totalmente nueva que es el post-conflicto. Entonces, ¿cómo hacer eso? El Einstein sí tiene que hacerlo desde la mesa, publicando papers o artículos, o de una manera diferente. Ahí hay una dificultad adicional, además de la falta de prestigio que pueden tener las ciencias sociales en el Estado y en la sociedad, están también los requisitos de la vida académica. Y lo que nos piden las universidades cada vez más, y eso pues es válido tanto para las universidades privadas como para las públicas, es publicar papers en inglés, en revistas de alto prestigio, etcétera. Eso requiere mucho tiempo y nos corta un poco de la realidad o del debate público. Si yo publico un paper en inglés en una revista súper especializada, después me llegan informes de cuánta gente leyó el artículo, ¿no? Eso llega a veces y son de 12 vistas, no sé qué, 8, o sea, no, así no se genera un cambio, se genera pues una discusión entre expertos que es muy interesante, que es muy chévere hacer parte de eso, pero pues no es suficiente para que haya peso en el debate. Entonces, además del desprestigio, también ha evolucionado o han evolucionado las ciencias sociales en un sentido cada vez de más cientificismo, de más debate global y de poco peso en el intelectual público. La figura del intelectual público se ha perdido un poco porque tenemos que desde el doctorado trabajar un tema que nadie más esté trabajando, que es como una puntica del iceberg que somos los únicos expertos o somos 10 en el mundo y hablamos entre nosotros, pero pues el resto del iceberg escapa a nuestro conocimiento. Entonces ahí tenemos un dilema que es difícil y no tengo soluciones, pero hay que llegar o sea, sí hay cuestionamiento de esa idea de las publicaciones, etcétera, pero ese debate se da en universidades en Estados Unidos o en Europa, donde es más fácil hacer el cambio y decir, ya no queremos publicar en esas revistas porque no nos importa. Entonces lo dicen una gente que ya ha publicado 80 artículos y 15 libros súper famosos, entonces pues para ellos claro que pueden decir eso. Pero nosotros, desde nuestra realidad, pues no es tan fácil decir, no, yo ya no quiero publicar en inglés, yo ya no quiero publicar papers en revistas internacionales, sino que me quiero dedicar a publicar cosas en español que van a tener un impacto en la sociedad, pues ninguna universidad nos contrata o las privadas nos echan, o sea, no rinden lo suficiente y se va. Entonces ahí hay un dilema que es difícil y creo que va a tocar encontrar como formas de
de difundir el conocimiento que tal vez no pasan únicamente por los papers, sino más bien por, no sé, redes sociales, no sé, la verdad se está apenas como discutiendo y yo no soy la persona más activa en el debate público, entonces no es que tenga como ideas de cómo hacerlo, pero he visto cosas, intentos de, no sé, de hacer podcast, de hacer videos de YouTube, de participar, todo eso hay una iniciativa en los Andes que se llama Clase a la Calle, pues, ¿no? Seguir después de la cuarentena o sigo como podcast en línea, pero no es lo mismo. Eh, entonces sí hay como iniciativas como para sacar un poco el conocimiento de los edificios de las universidades, pero estamos apenas empezando a tener esa discusión. ¿Cómo lograr tener un pie en el mundo académico internacional y un pie en la realidad social colombiana? Eso no es nada fácil. Más para su generación. Bueno, pues la siguiente pregunta va enfocada hacia el estado actual de las escuelas y las teorías en las ciencias sociales. Sin embargo, de algún modo, pues ya se ha venido respondiendo esta pregunta pues a lo largo de las anteriores. Entonces, pues si quieres se podría enfocar sobre todo en cuál es el futuro que a usted le gustaría ver pues en estas teorías y si hay algún punto de convergencia entre pues, las preocupaciones o bueno, la producción intelectual de los científicos sociales en la actualidad. Y yo creo que había, por culpa de la desconexión de la que estábamos hablando entre el mundo social y las élites académicas, había unos debates que no reflejaban las preocupaciones de la gente. Y eso era el caso, estoy inventando, pero puede que, diría que hubo un cambio y puede que ese cambio sea más o menos alrededor de la crisis financiera del 2008, cuando claramente eso se dio en economía, pero también en ciencias sociales. Todo el mundo empezó a decir, pero pues no teníamos eso planeado, previsto, analizado, y las consecuencias son drásticas. Entonces, y eso fueron particularmente los economistas, mientras estamos haciendo unos modelos súper complejos, súper bonitos, que publicamos en las mejores revistas, el mundo no es así y la crisis de la deuda no se veía venir. Entonces hay un cuestionamiento incluso en la economía que es pues, la ciencia social se alejó un poco del resto de las ciencias sociales, pero creo que este debate se empezó a dar también en las otras ciencias sociales y estoy pensando, por ejemplo, toda la movilización social que hubo el año pasado, que está volviendo a empezar en Colombia, pero también en América Latina en general, sí como que hay como temas que se vuelven más importantes y lo veo mucho en los estudiantes, más que en los profesores. Eh, Temas de género, por ejemplo, pues en la universidad, y yo creo que es lo mismo en la nacional, había poca gente trabajando temas de género entre los profesores, pero era una demanda de las y los estudiantes. Y entonces eso va cambiando. El medio ambiente, yo me acuerdo que entrevistamos una vez a un profesor y un colega dijo, no, pero eso del cambio climático todavía no es un tema muy, digamos, muy de actualidad para nosotros, tenemos tantos otros problemas y yo creo que eso también está cambiando. Entonces hay como temas así, todo el tema de cómo el conocimiento académico reproduce estructuras de dominación. Eso es algo que se está cuestionando, no sé, de lo de tumbar estatuas que se hace en Colombia, pero también en universidades como en el Reino Unido. Hay que cambiar esa idea de que hay que cambiar los programas para incluir autores del sur global, autores no blancos, autores mujeres. Todo ese cuestionamiento es una mezcla entre activismo político dentro de las universidades y por fuera de las universidades y cuestionamiento científico. Entonces yo creo que vamos a ver mucho en los próximos años, muchos estudios que cuestionan los conocimientos actuales para reflejar unos puntos de vista minoritarios marginados a lo largo de la historia. Quisiéramos aprovechar esta pregunta para que nos contara un poco también sobre su enfoque de análisis y bueno, pues aprovechando que lo acaba de mencionar. Hemos presenciado en los últimos años, como usted lo decía, que en muchas partes del mundo ha aumentado la intensidad y el número de las protestas. Incluso en los países en el que el fenómeno de las clases parecía o parece ser más reducido, ¿no? Desde Hong Kong hasta Estados Unidos. Y bueno, protestas que también cuestionan la idea tradicional de nación, derrumbando estatuas, como usted lo acaba de mencionar. ¿Usted encuentra alguna relación ahí
con algún factor internacional, como, no sé, el desarrollo del capitalismo o algún momento particular por el que están atravesando los estados modernos? Y bueno, ahí se conecta un poco, bueno, mis temas de investigación son la globalización, como bien lo mencionaron, principalmente desde el tema de la tecnología, de la digitalización, la comunicación digital, etcétera. Eso es lo que más me interesa, pero pues más generalmente es como una manera de abordar el tema de la globalización y de la crisis de la globalización. En este caso, yo creo que el aumento de las protestas, el rechazo o el cuestionamiento de algunas instituciones internacionales, tratados, organismos internacionales, etcétera, todo eso hace parte de una crisis profunda del modelo del capitalismo globalizado tal como lo conocimos hacia finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Y eso se conecta a diferentes crisis más estructurales aún, como la crisis ambiental, como la crisis de incluso la modernidad occidental, esa división entre naturaleza y sociedad, todos esos elementos entran en crisis en el mismo momento. Entonces yo creo que sí estamos ante una crisis estructural, no una crisis en el capitalismo, sino una crisis del capitalismo, una crisis en la modernidad, sino una crisis de la modernidad y eso hace que haya mucho movimiento y como en todos los momentos de crisis, como dice Gramsci, lo viejo se ha muerto, pero lo nuevo todavía no ha nacido. Entonces, estamos en ese interregnum, en ese momento un poco caótico, donde está pasando de todo y no sabemos muy bien qué dirección va a tomar. Cuando Gramsci escribió eso, pues surgió el fascismo. Esperemos que no se vuelva a repetir la misma historia, pero digamos que sí hay una crisis profunda de la globalización, sí hay una crisis del orden mundial liberal como tal. Entonces, a nivel global, no sé, vieron como los cuestionamientos de la OMS durante la pandemia y el papel que tiene China en esa institución, pero una crisis también de la democracia liberal en los países. El apoyo a la democracia va bajando en las encuestas a nivel global. La calidad de la democracia en países que se veían democracias muy estable, como Estados Unidos, como Europa Occidental, va desmejorando. Hay como cierta nostalgia por regímenes autoritarios, por ejemplo en Brasil. Entonces hay una crisis que tiene todos los niveles, ¿no? A nivel global, a nivel nacional y dentro de la sociedad civil. Esa crisis se da del orden mundial liberal y no se sabe qué va a surgir. Estamos en el momento de la crisis y distintas soluciones. Entonces, al mismo tiempo pueden tener, para tomar el ejemplo de Colombia, pueden tener un aumento de las masacres, una policía que mata a personas que estén protestando en la calle, en la capital, en el mismo tiempo que se da pues la llegada de la minga indígena a Bogotá con todo lo que vieron de la gente emocionada entonces hay tensiones, ¿no? Hay muchas cosas que están pasando y no todos se pueden leer con la misma lectura, no todo participa del mismo movimiento, hay muchas tensiones, muchos movimientos emergiendo, surgiendo en esta crisis y ya no me acuerdo cuál era la pregunta y a dónde iba con esa explicación, pero bueno, eso era la idea, como que hay una crisis del orden mundial liberal en todos sus aspectos, democracia liberal, organismos intergubernamentales y sociedad civil organizada bajo los preceptos liberales. Entonces, por eso hay tantos movimientos sociales, tantas protestas, tanta incertidumbre hacia y además pues llegó la pandemia a poner pues, todo eso más terrible aún, porque pues, la disminución del PIB, la crisis económica, el aumento de la desigualdad que viene con esa pandemia, pues hace que toda esa crisis sea aún más relevante. Entonces yo trabajo estudios de la globalización desde una perspectiva crítica en relaciones internacionales, economía política internacional. Entonces, pues lo que les mencioné en esta entrevista va un poco en ese sentido de que la economía política internacional es una perspectiva interdisciplinar que trata de reunir lo económico y lo político en una misma perspectiva. Entonces, todo lo que les decía sobre la división entre ciencias sociales va un poco en ese sentido y yo trato de algún modo de salirme un poco de esas divisiones y de tratar a veces temas que trabajan más los economistas o
o no sé, otras disciplinas desde mi propia perspectiva y dialogando con ellos. Em, entonces, eso es como la aproximación. Entonces, pues para, no sé, yo trabajo mucho con perspectivas críticas en economía política internacional, perspectivas neogramscianas. Entonces, como que le mencioné a Cox, que es un neogramsciano, a Gramsci, que es como una inspiración ahí. Y trabajo, por otro lado, el tema, desde mi doctorado, el tema de gobernanza de Internet. Entonces, todo el tema de la tecnología, de nuevo, con una perspectiva crítica de la tecnología, tratando de ver la ambigüedad que tiene el progreso tecnológico, que permite al mismo tiempo más vigilancia, más dominación, más exclusión, pero también más movilización, más comunicación. Entonces me gusta tratar de entender esa tensión y todo lo que puede surgir con la digitalización de la vida política. Entonces, todas las transformaciones en términos de movimientos sociales, en términos de modelo capitalista, no sé, lo que llamamos a veces la uberización de la economía, y todas las relaciones de poder que se ven afectadas y transformadas por ese cambio tecnológico. Eso es más o menos lo que me interesa. Es muy amplio, entonces trabajo a veces cosas muy específicas, pero no necesariamente muy relacionadas, desde, no sé, regulaciones de inteligencia artificial en Colombia, hasta políticas de ciberseguridad, pero todo un poco en esa gran perspectiva de cambio tecnológico, crisis de la globalización y del orden mundial liberal, y pues ahí tratando de ver qué se puede hacer. Es que hace unos días vi un documental pues, de Netflix que se llama El dilema de las redes sociales. Y después ponía sobre la mesa todo lo que está implicando esta como masiva superinformación que estamos compartiendo. Y es pues desde su área que critica la emergencia como esto las redes sociales, y más que te enfoca como a las fake news y cómo un científico social se debe enfrentar y va a enfrentarse como a todo este fenómeno. Sí, bueno, pues ese documental es interesante porque pone en la agenda esa discusión de la importancia de las redes sociales, pero también es un documental un poco amarillista y que no refleja la complejidad de las redes sociales. Las redes sociales no son como proyecto de manipulación de la población mundial por una élite ahí en Silicon Valley. Es mucho más que eso. Lo es en parte, o sea, sí, todo el mundo está tratando de sacar beneficios de las redes sociales, eh, pero pues permiten al mismo tiempo, como les decía, permite la vigilancia masiva, permite la monetización o la mercantilización de los datos personales, eso claramente es un aspecto, pero también permite la movilización social. Entonces, no se puede olvidar, no sé, para tomar un ejemplo de cómo los estudiantes, ustedes, su generación, se han podido comunicar a través de las redes sociales y reunir universidades públicas y privadas en un movimiento muy fuerte en 2018, es que era, que pudo como contrarrestar algunos proyectos políticos. Eso se hizo mucho a través de las redes sociales. Entonces no se puede decir, bueno, sirven únicamente para manipular a la gente, para que se vuelva terraplanista y fascista. No, pues hay mucho más que eso. Y eso es lo que me interesa estudiar, como la tendencia que si no se regula para nada las redes sociales, puede ser desastroso, pero si se regula demasiado, puede ser también una herramienta de dominación por parte de los estados. Y eso se ve, por ejemplo, en Francia, no sé si vieron que mataron a un profesor hace unos días, y la primera reacción del gobierno es, bueno, tenemos que acabar con el anonimato en redes sociales y tenemos que regular todos los contenidos que se comparten en las redes sociales. Eso es una tendencia que claramente no es democrática, que va en contra de la libertad de expresión, de la libertad de opinión, y entonces siempre hay como ahí sí hay un dilema, pero no tanto como lo plantean en el documental, sino entre el laissez-faire, el como no regulo nada y pasa lo que pasa, no nos importa, y el control por parte de unas grandes empresas o de unos gobiernos de todo lo que está pasando en las redes. Estamos en ese dilema y en la mitad entre esas dos posiciones extremas hay todo lo que está pasando en este momento, que son muchas cosas tanto positivas como Actualmente, bueno, en los últimos años, pues se ha intentado desde aquí de Latinoamérica y pues Colombia como construir pues un campo en las ciencias sociales, pues mucho más propio de nosotros. Sabemos que pues cuando uno estudia las ciencias sociales, pues suele haber un enfoque
pues en Europa, en Estados Unidos, y pues estamos como intentando resignificarnos. Pues usted que de algún modo pues conoce bien ambas perspectivas, ¿cree que los demás países tendrían algo que aprenderle a la producción académica pues con respecto a las ciencias sociales de aquí de Colombia? Espérate, los demás países en general. Pues digamos que creía que más hacia Europa o Estados Unidos, porque pues en Latinoamérica, a pesar de tener condiciones distintas, pues nos estamos intentando desarrollar como pues bajo las mismas bases, entonces sería más hacia allá. Sí, yo creo que sí hay que aprender. Es un balance difícil de conseguir, pero para poder proponer una perspectiva propia desde Colombia, desde América Latina, hay que conocer todo lo que se ha producido también en el resto del mundo y poder dialogar y poder criticar. No, la idea no es ignorar todo lo que está produciendo, no sé, el mundo anglosajón, que pues es dominante en las ciencias sociales, porque allá también hay muchas cosas interesantes, hay muchas perspectivas incluso críticas que permiten desarrollar una perspectiva desde acá. Entonces, ahí sí es doble trabajo estudiar ciencias sociales en Colombia porque hay que, que conocer el canon norteamericano o europeo de las ciencias sociales, además de las perspectivas locales y tratar de hacer una mezcla de todo eso para avanzar en un conocimiento, en una perspectiva propia, anclada en la realidad social local, pero que pueda también dialogar con participar en los debates globales de la disciplina. Entonces es más trabajo, pero es posible. Entonces, yo creo que hay ejemplos que nos